La clase de hoy va a ser sobre Kubernetes, ¿sí? Pero primero vamos a hacer un repaso sobre lo que vimos más o menos la clase pasada. La clase pasada vimos un par de conceptos más de Docker, sobre todo qué es el volumen y cuáles son sus casos de usos, y también el concepto de redes, cómo funcionan bien a nivel básico, y después cómo podemos tomar ventaja de estas dos cosas y de todo lo que vimos en la clase de Docker con Docker Compose. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Docker Compose es simplemente una herramienta que facilita el uso de Docker y que no agrega ninguna funcionalidad extra ni nada por el estilo? Ahora bien, nosotros vimos cómo podemos levantar varios contenedores con una sola vez y todo eso, pero al momento de deployarlo como en un entorno ya un poquito más productivo, vamos a tener nuevos problemas, ¿no? No todo se soluciona con Docker Compose y vamos a ver sobre todo los conceptos nuevos de balanceo de carga, disponibilidad y escalabilidad. Todo esto viene relacionado con el tráfico, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos nuestro contenedor, ¿sí? Y tenemos un tráfico que está bastante bien y nuestro contenedor lo puede manejar bien. Pero ¿qué pasa si el tráfico empieza a aumentar? Porque, no sé, nuestra app se hizo muy popular y vamos a empezar a ganar más gente, más gente. Va a llegar un punto en el que nuestro contenedor explota y debido a la cantidad de tráfico no puede responder más, entonces nuestra aplicación queda fuera de servicio, no llegan las requests y no se puede acceder, ¿sí? Ahora ustedes dirán, sí, bueno, esto es bastante fácil, lo único que hago es agregar un contenedor más. No es así de fácil, ¿sí? Primero necesitamos tener bien el concepto de lo que es un balanceador de carga, ¿no? Lo que nosotros queremos es, tenemos todo nuestro tráfico de toda esta gente que quiere ingresar a nuestra app y queremos agarrar todo ese tráfico y distribuirlo entre varios contenedores, ¿sí? Entonces, en el medio, nosotros vamos a poner lo que se llama un load balancer o un balanceador de carga, que justamente va a agarrar eso, va a agarrar todo el tráfico y lo va a distribuir a todos nuestros contenedores, ¿sí? Eso es el concepto de balanceo de carga. Le voy a ir mandando la cantidad de tráfico que pueda soportar a cada contenedor y nuestra aplicación no se va a caer. Después tenemos el conceptito de disponibilidad, que es qué pasa si está todo bien y de repente uno de nuestros contenedores se muere, ¿sí? No sabemos por qué, no sabemos qué pasó, se muere, entonces todo ese tráfico se va a ir a mandar solamente a un contenedor y bueno, eventualmente ese contenedor va a empezar a fallar. La idea de tener disponibilidad es que apenas se muera ese contenedor, ¿sí? Se cree un contenedor nuevo para reemplazar al que se murió. Y entonces nosotros podemos hacer un troubleshooting de qué pasó, por qué se rompió, qué está pasando, por qué pasan estas cosas. Y después, por último, tenemos el tema de la escalabilidad. Supongamos de nuevo, vuelve a crecer el tráfico, tenemos más tráfico, nuestros contenedores no se van a soportar ese tráfico, entonces lo único que hacemos es agregar dos contenedores más o la cantidad de contenedores que nos hagan falta, y después cuando ese tráfico disminuya, ¿sí? Los dos contenedores nuevos se vuelven a desaparecer, ¿sí? Esos son los tres conceptos nuevos que tenemos que ver. Y entonces, resumiendo, vemos el balanceo. En el caso de usar Docker Compose, nosotros tendríamos que hacerlo manual, ¿sí? Es como decir, le tenés que decir a Docker Compose qué tiene que mandar a cada contenedor. Te podés hacer un script, sí, pero es mucho, mucho trabajo. Con el tema de disponibilidad, no sé si se acuerdan, nosotros vimos que teníamos en Compose un label que es restart, ¿sí? Entonces, cuando falla o cuando pasa algo, pero es solamente es lo único que podemos controlar, o sea, si se cae el contenedor, que lo reinicie, nada más. Y la escalabilidad en Docker Compose no lo soporta, no escala automáticamente según el tráfico. Ahí es cuando nosotros empezamos a usar lo que se llaman los orquestadores de contenedores, ¿sí? Que son herramientas que solucionan estos problemas, ¿sí? Vamos a poder tener disponibilidad, escalabilidad y manejar el tráfico bien. Orquestadores de contenedores pueden ser, por ejemplo, tenemos Docker Swarm, Kubernetes y Nomad. Esas son tres tecnologías. Nosotros obviamente vamos a ver Kubernetes, ¿sí? Porque es la que más se usa. Kubernetes fue desarrollado por Google en 2014 por allá, y la versión 1 se lanzó en 2015 y se fue donado a la Cloud Native Computing Foundation.
Y para los que no saben, Kubernetes significa piloto, que viene del griego. Y bueno, justamente nos permite, ¿no?, ganar la agilidad y seguridad a la hora del despliegue y nos ayuda a manejar nuestros contenedores de una manera casi transparente, diría. Bien, ¿cómo se conforma un clúster de Kubernetes? A muy alto nivel tenemos dos componentes, ¿sí?, el plano de control y los nodos. El plano de control es lo que sería todo el cerebro del clúster. Ahí es donde se encuentra toda la información de nuestro clúster, o sea, la cantidad de nodos que tenemos, cuántas aplicaciones están corriendo, toda la información. Si se pierde el plano de control, nosotros perdemos el clúster, así simple. Y después los nodos, que es donde va la carga de trabajo, también lo pueden encontrar como workers, ¿sí?, porque ahí es donde se van a deployar todas nuestras aplicaciones. Si ven bien acá, el plano de control requiere un mínimo sí de 3 nodos, ya les voy a explicar bien por qué. Y los nodos o workers pueden ser la cantidad que ustedes quieran, pueden ser 1, pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 300. El mínimo para el plano de control son 3. Bien, ahora vamos a ver bien qué tiene cada uno de estos dos componentes. Vamos a ir de arriba, vamos a ir bajando un poquito más para que vean bien. Estos son los componentes del plano de control, ¿sí? Primero tenemos la API, que es por donde se expone todo lo que es Kubernetes, sería como el front-end. Ahí es donde nosotros consultamos el estado del clúster y lo modificamos también. Después tenemos el scheduler, ¿sí?, que es el que se encarga de asignar todos los pods a los nodos. Vamos a ver bien qué es un pod. Va asignando los recursos a nuestros nodos, va viendo cuál es la capacidad que tienen los nodos y de acuerdo a lo que llega para crear, él lo va a ir asignando a cada uno de esos nodos. Después tenemos el controller manager, ¿sí?, que es el que ejecuta todos los controladores que sean de los nodos, de los endpoints, de la replicación, etc. Y por último tenemos este etcd, que es un almacenamiento de llave de valor distribuido, y esta es la razón por la que tenemos que tener mínimo 3. Porque en etcd se guarda toda la info del clúster. Ahí está toda la información. Entonces, que tiene una política de tener mínimo 3 y la política necesita para elegir un líder un máximo de, bueno, n-2, digamos. En este caso serían 2 nodos. Entonces, en caso de que un nodo se caiga, vos vas a tener 2 nodos de redundancia por las dudas. Por eso necesitamos mínimo 3. Si tenés uno y se te cae ese nodo, perdiste el clúster. Así de simple. Y después tenemos el nodo, ¿sí? En el nodo nosotros tenemos el kubelet, que es el agente del Kubernetes que se encarga de mantener en buen estado los nodos y todo lo que nosotros deployemos en ese nodo. Tenés después el kube proxy, que es el que se encarga del networking entre los nodos y entre el plano de control. Y el container runtime es obviamente la tecnología que se usa para ejecutar los contenedores, que puede ser Docker, Containerd, CRY-O, y por ejemplo, Docker se deprecó a partir de la 1.19, si no me equivoco, 1.20, ya no se usa más Docker como container runtime, sino se usa Containerd o CRY-O. ¿Sí? Y bueno, y esto se relaciona, ¿no? Cómo el nodo se comunica con el plano de control todo el tiempo a través de la API, el plano de control toma las decisiones y le responde, ¿no?, al nodo para que haga lo que tiene que hacer. Bien, ahora vamos a ir a ver un par de conceptos básicos. Estos son, lo vamos a llamar, a partir de ahora los voy a llamar los recursos o objetos de Kubernetes, ¿sí? Nosotros vamos a ver los básicos. Hay un montón de recursos. Nosotros vamos a ver namespace, pod, service, ingress, deployment y HPA. Esto es lo que se va a ver siempre, diría, en un clúster mínimo de Kubernetes, ¿sí? Un namespace, un pod, un service, un ingress, un deployment con HPA. Ya después, al final, ahí hay una listita con cuáles son un par más y yo les dejé links a la documentación de Kubernetes en cada uno de estos y después al final les dejé el link ahí a la docu. Empecemos primero por el namespace. El namespace es un clúster virtual, ¿sí?, que nos da una separación lógica entre todos los namespaces. Es más o menos, si lo quieren ver, como la red que nosotros vimos en Docker Compose la clase pasada. Vos vas creando namespaces y dentro de ese namespace vas creando recursos de Kubernetes y no se pueden comunicar con otro namespace a menos que nosotros lo configuremos para que se comuniquen, ¿sí? Entonces, ¿qué nos provee esto? El aislamiento para aislar cada una de esas aplicaciones
Esto nos permite organizar mejor nuestros deployments, porque si imagínense, si ustedes deployan todo en un solo namespace, mantener eso con uno o dos servicios se maneja, pero si ya tenés 10, 15 y todo en un solo namespace es complicado. Otra cosa que tiene bueno es el manejo de permisos. Nosotros con el modelo RBAC que tiene Kubernetes integrado, podemos definir quién tiene acceso a cada namespace. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un namespace de dev y un namespace de producción y le podemos dar acceso a ciertas personas solamente a producción y que a dev pueda acceder cualquier desarrollador. Otra de las ventajas es el control de recursos, justamente porque nosotros podemos poner límites de recursos, entiéndase por recursos, memoria RAM y CPU, por namespace. Entonces vos podés decir, yo no quiero que este namespace consuma más de tanta memoria RAM o más de tanta CPU. Y otra cosa que no está acá, pero que se debería tener en cuenta también es la performance de la respuesta de la API, porque imagínense, si ustedes tienen todo en un solo namespace y tienen como 200 servicios en ese solo namespace, cuando ustedes quieran obtener algún pod o algún deployment para ver la información sobre eso, Kubernetes tiene que recorrer todos esos servicios y recién ahí te devuelve la respuesta. Entonces ahí ganas un poquito más de performance en lo que es la latencia y el tiempo de respuesta. Por defecto, se crean estos dos namespaces, el default y el queue-system. En queue-system es donde están todos los servicios que hacen falta para correr Kubernetes. Y en el default va todo lo que nosotros no le indiquemos un namespace y lo creemos sin un namespace, va a ir a parar ahí a ese default. Ahí va todo lo por defecto, va ahí. Un par de comanditos para verlo. Yo les voy a ver, díganme, les voy a compartir acá la terminal. No sé si se ve bien, pero Sí, sí. vamos a hacer más grande. Podemos ver los namespaces, kubectl, get namespace. Si ponen ns namespace, le va a traer todos los namespaces. ¿Ven? Yo acá tengo el default, el public, el queue-system. Estos dos son nuevos. Bien. Y para crear un namespace simplemente ponen kubecreate, kubectl, create namespace y el nombre. Yo voy a poner este caso test. Y me dice, ya lo creé. Y si vamos de nuevo a ver, ya está creado ese namespace. Voy a hacer ahí A una partir de ahora aclaración. les voy a decir que voy a usar el alias que tengo de kubectl, que es simplemente K, así no estoy escribiendo cada rato kubectl. Voy a hacer un kget ns para que vayan viendo, así se hace más amena, digamos, la parte esta. Bien, no se olviden que acá en este iconito está el link a la documentación sobre namespaces, así que si quieren saber más sobre esto, simplemente cliquen ahí y leen. Ahora vamos a ver bien lo que es un pod, que ya se los había Tommy, mencionado antes. El pod, ¿sí? Es un grupo de uno o más contenedores, ¿sí? Estos contenedores comparten el storage, el network y todas las especificaciones de ejecución, como los recursos y demás. Y se comunican entre ellos a través de localhost, ¿sí? O sea, yo tengo dos contenedores y quiero que el contenedor 1 se comunique con el contenedor 2, lo único que tengo que hacer es poner localhost y el puerto al segundo contenedor que nosotros tengamos. Cada pod va a tener una IP, ¿sí? Y permite el escalado vertical y el escalado horizontal. El escalado horizontal básicamente es, voy a crear una cierta cantidad de pods, puedo crear 3 pods, 4 pods, 5 pods, con la misma especificación, con el mismo contenedor, yo creo 5 pods. Y el escalado vertical es simplemente agregarle más recursos a ese pod. Por ejemplo, nosotros teníamos un pod que tomaba un CPU y 500 megas. El escalado vertical sería, bueno, ahora que tome 2 CPU y 1 giga de RAM, por decir. Así simple. Para crear un pod, en realidad para crear recursos en todo lo que es Kubernetes tenemos dos formas. La forma imperativa y la forma declarativa. La forma imperativa es cuando nosotros usamos la consola con los comandos, por decirles, como el de create namespace. Este es un comando imperativo. Yo le estoy diciendo, créame un namespace que se llame test. Después puedo yo decir, por ejemplo, que me lo borre. Vamos a hacer kdelete namespace test, que me borre ese namespace. Todo lo que sea, todo lo que tenga un verbo
¿sí? Es un comando imperativo. Y la declarativa, nosotros la hacemos a través de un YAML, ¿sí? Un archivo .yaml, si se acordarán para qué sirve ese YAML, lo habíamos visto más o menos en el formato YAML en Docker Compose. Acá, para especificar todos los recursos de Kubernetes, también usamos YAML porque es muy fácil de leer. Y para crear el pod simplemente tienen que hacer... ¿dónde se me fue la terminal? Acá. ¿Dónde lo pongo a esto? Poner así. Para correr un pod simplemente le pueden decir qctl run nginx para que me haga la terminal iterativa. Le digo la imagen, nginx y listo. Y eso me va a crear un pod que se llama nginx. ¿Qué le pasó? Se me recolgó. Capaz que ya lo está corriendo y yo colgué. Bueno. Ahí está. Uy, ¿qué dice? Signal. No, se rompió. Ahora vamos a copiar el comando que dice. Bueno, lo vamos a hacer más fácil. Vamos a copiar este YAML. Que de hecho yo al YAML lo tengo. Para hacer el YAML simplemente tienen que tener guardado. ¿Dónde se me fue? Denme un cacho. Copy. Ahí está. Yo acá tengo una demo. Bueno, no me sucede. Bueno, ahí está. Ahí está. Tengo este YAML para crear el pod, ¿sí? Y tenemos dos formas. Una es crear el pod YAML, ¿sí? Pegar esto y hacer un qctl apply-f pod.yaml y esto me va a crear el pod. Si hacemos qctl get pods, también ya estaba corriendo el nginx, no sé qué le pasó. Y este ya me creó el pod acá corriendo y tenemos el pod de hello que yo le había puesto el nombre, si pueden ver pod YAML. Yo acá que le digo, usar la versión de API, la V1, eso es muy importante, ¿sí? De acuerdo a la versión de Kubernetes que se esté usando, es la versión de la API que se tiene que usar. En este caso, la V1 para los pods, y ya vamos a ver bien las otras versiones para los otros servicios. Pero acá básicamente yo le estoy diciendo, el tipo es un pod, el metadata va a ser el nombre, se va a llamar hello, el level también le digo el nombre hello, y bajo spec van todos los contenedores que pueden crearse dentro de este pod. Entonces, en este caso yo le dije el names es hello, la imagen la va a traer del repositorio de Google y se llama hello app, y voy a exponer el puerto 8080 del contenedor. Ahora también yo puedo, como les dije, podemos tener más de un contenedor por pod, entonces yo lo único que hago acá es, vamos a copiar, son cuatro líneas, las pego acá, le vamos a poner hello 2 y acá le cambio la imagen por la 2. Y ahora hago de nuevo kubectl apply y dice container, o sea, más no da. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar ese pod YAML, va a borrar el pod y lo vamos a recrear con dos contenedores para que vean que pueden tener más de un contenedor por pods. Get pods. Y ahora ven que dice, listo, uno de dos, hay uno que está crashando, no sabemos por qué. Entonces vamos a hacer un poquito de troubleshooting. Vamos a hacer qctl, describe pod, hello, y esto me va a tirar a mí todo lo que está pasando, que dice. Se pueden imaginar cuál es el error, ¿no? El puerto 180 para el pod. Está usando los dos el mismo puerto, entonces ahí hay conflictos.
Bueno, eso era modo demo, así que no se dan problema por eso. Lo vamos a borrar de nuevo. Ahí está. Bien. Entonces, repasando, ¿no? El pod simplemente es un conjunto de contenedores que comparten IP, comparten storage y comparten especificaciones de los recursos. Acá en este caso yo les puse un pod que en realidad levanta un Nginx en vez de una aplicación demo y bueno, corre la imagen Nginx, siempre la latest y expone el puerto 80 del contenedor. Con esto nosotros Pregunta, ya tenemos nuestra aplicación corriendo dentro de nuestro clúster y ahora lo que queremos hacer es que exponer esta aplicación. ¿Cómo les ponemos? Les ponemos con los servicios, ¿sí? Los servicios es una forma abstracta de exponer nuestra aplicación a través en la red, digamos. Entonces, tenemos tres tipos, ¿sí? Cluster IP, que es la default, que lo que hace es tomar una dirección IP interna del clúster y exponerlo ahí. Después tenemos Node Port, que utiliza la dirección IP del nodo y machea y abre un puerto entre el número 30.000 y 32.000 por ahí y expone la aplicación a través de ese Node Port. Y después el otro tipo es el tipo Load Balancer, que utiliza la IP del balanceador de carga externo que puede estar, que está en la nube, y eso lo manda a un Node Port, ¿sí? Como una combinación ahí. ¿Cómo declaramos el servicio? También se declara con un service, ¿sí? En este caso, acá yo les puse el nombre que se llama Nginx Service y a través del puerto 80 del servicio le va a pegar. ¿Qué? ¿No se escucha? Ah, ¿qué pasó? No lo estoy escuchando. Eh, hola, hola. ¿Alguien hola, habla? hola, ¿escuchás? ¿Qué pasó ahora sí? ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha Yo te bien? No, que escucho bien. vos no estabas escuchando, me parece que estabas muteado, tenías muteada la pestaña ahí. Sí, por eso, ¿qué pasó? Ah, no, quería hacer una aclaración ahí. Perdón. Em, está bien. No, ahí todos los comandos que está tirando el Tommy lo está recibiendo un clúster que los tiene levantado localmente con Minikube. Ah, Para sí. los que no saben qué es Minikube, uno por lo general cuando levanta un clúster lo suele hacer en un servidor o por ejemplo en una cloud como AWS Ujú. existen servicios específicos para levantar clúster. Una forma de probar localmente un clúster y de levantarlo es usando un Minikube. Para aquellos que lo instalaron o lo revisaron, nos da no sirve para eso, para levantar un clúster, ¿no? Cuando Sí, se para levanta un hacerlo. clúster, claro, para hacerlo local. Cuando se levanta un clúster en cualquier lugar, digamos, lo que uno configura son credenciales. Esas credenciales lo que hacen es conectarse con el clúster y cada vez que uno tira un comando como kubectl, busca Mm. esas credenciales y a partir de esas credenciales sabe a qué clúster pegarle, ¿no? Hoy en día uno no tiene que configurar las credenciales a mano, sino que Minikube o las cloud te lo configuran al archivo, digamos. Entonces, o sea, todos estos comandos que está tirando el Tommy para saber dónde es que está corriendo ese clúster. Sí, está Y corriendo bueno, local. De hecho, si lo ven, esto es simplemente un contenedor en Docker, que es un solo contenedorcito, es un clúster de un solo nodo, ¿sí? Y corre localmente, está corriendo localmente. Todos los comandos que yo estoy tirando ahora se ejecutan en mi compu, en Minikube. Consulta, perdón. ¿Yo podría configurar en el archivo de configuración de las credenciales más de una? Sí, Eh, ¿Y sí. cómo identifica a cuál pegarle? ¿O cómo hago eso? ¿Comento una y después la otra la dejo? ¿Cómo es? No, hay un comando que utilizás para cambiar el clúster al que querés Re bien. eh, usar, Pegarle. digamos, a la que querés pegar, exactamente. No me lo Bueno, acuerdo ahora porque yo tengo alias, y el alias es KCUC, creo que es QCTL config update qconfig, una cosa así. Eh, Básicamente, cuando vos registras un clúster, eso se guarda en un archivo de configuración en tu barra home.cube barra config,
y en ese archivo de configuración se te van a guardar todos los clústeres que vos vayas agregando. Y después para hacer el cambio simplemente usas el comando, bueno, ahora quiero estar en este Ese otro clúster. comando se te descarga cuando vos instalás kubectl. Exacto, sí, Ah, viene ya integrado con kubectl. Che, Tommy, y no sé ¿Mm? si tendrás ahí el lens como para mostrar el A ver, mini-quilú. che, déjame ver si lo tengo. Yo me Y acuerdo que lo agregué, pero sí, a ver. en la lista ahí del software, o si lo quieren descargar, existe un software que se llama Lens. Es Acá está. uno de los tantos que existen, que lo que básicamente hacen es mostrarte gráficamente un clúster. Entonces, Ujú. todos los comandos que uno usa para conectarse a un clúster y ver los recursos, este software te lo hace por detrás y uno nomás hace clic en esta tipo consola, Sí, digamos. esta es una IDE, digamos, que vos podés ver todo el estado del clúster. Ven los pods, los deployments, daemon sets, todos los recursos que tienen. Si se van a pods, van a poder ver todos los pods que están corriendo. ¿Sí? Y bueno, tiene para todos los recursos que tiene Kubernetes se puede ver todo. Nosotros hoy no los vamos a ver a todos, pero sepan que la IDE esta es para ver los clústeres de todo de una sola vez y no estar haciendo kubectl, get, qué sé yo, pod, get, deployment, get, service, sino que uno simplemente hace clic acá, ya le muestra todas las cosas, hace clic acá, muestra todo esto. Es una forma de ver todo en una sola vez, mucho más fácil y rápido. y hay Claro. una mejora respecto a, supongo que sí, pero frente al dashboard, o El dashboard que se levanta de Kubernetes. sí, Y es parecido, no sé si tiene muchas diferencias. Por lo general, el dashboard se tiene que instalar dentro del clúster. Esto es algo distinto, digamos. Uno lo instala en su Ujú. local y a partir de la conexión con el clúster ya te trae toda la información y hace la conexión. En cambio, el dashboard vos tenés que instalar la aplicación, el servicio de dashboard dentro del clúster, digamos. Eso Claro, esto sería por como la atrás lo que diferencia. hace es ejecutar todos los kubectl que vos necesitarías ejecutar para ver lo que te está mostrando Lens. Te abstrae todo eso. Vos decís, yo quiero ver todos los pods. Tum, y por detrás él hace un kubectl get pods, tanto, y vos lo vas viendo. Bien, bien, bien. muchas gracias. De nada. Donde me quedé, estábamos con el servicio. Estaba explicando esta parte, ¿no? De los puertos. El servicio básicamente lo que va a hacer es poner un puerto y a través de ese puerto que nosotros exponemos le va a pegar al puerto del pod, en este caso. En este caso acá, el service expone su puerto 80 y todo el tráfico que llegue al puerto 80 se lo va a mandar al puerto 80 del pod. Esto está así de ejemplo, pero ya lo vamos a ver después en una demo. Yo acá, por ejemplo, expongo el puerto 80 de mi servicio y el servicio le pega en el 80-80 al pod, por decirlo. Así que esto es un modito de ejemplo. Y acá les dejé un comando que es para hacer el forwardeo de puertos, ¿sí? Con este comando, ¿sí? Nosotros vamos a poder exponer el puerto de ese servicio a nuestra computadora. Entonces, en este caso, yo para exponer este puerto, yo diría, bueno, kubectl, port forward, service engine service, que está acá el nombre, al puerto del que yo quiero que acceder desde mi máquina y el puerto del pod. En este caso, yo podría poner 8080, entonces después voy a un localhost, enter, y ya me debería devolver lo que se está ejecutando dentro del pod. Bien. Esto, ahora vamos a ver el ingress, ¿sí? Que el ingress sirve a su vez para exponer nuestra aplicación fuera del clúster. Hasta ahora lo que nosotros hicimos fue exponer nuestro servicio, eh, si se quiere, internamente, y no podría acceder nadie que esté fuera del clúster. Para eso usamos el ingress, ¿sí? Que es justamente para exponer mediante HTTP o HTTPS el servicio. Entonces, ¿cómo quedaría el diagramita? Queda más o menos así. Nosotros tenemos nuestros pods. Estos pods van a estar asociados a un servicio y este servicio va a estar asociado a un ingress. Ahora, si bien esto de acá, el ingress controller, esto nos hace falta sí o sí también, porque esto va a ser lo que va a tomar
va a leer este ingress y en base a lo que lea este ingress va a configurar nuestro balanceador de carga fuera del clúster. Por eso acá yo puse como una parte está dentro del clúster y otra parte está afuera, porque acá, por ejemplo, entre el usuario y el clúster tendríamos un balanceador de carga que toma el tráfico y lo redirige a según la información de este ingress, al servicio, y el servicio se lo redirige al pod. ¿Sí? Si no tenemos un ingress controller, el ingress no sirve de nada. O sea, estos dos vienen sí o sí, o el uno del otro. En el caso de, ya vamos a ver acá en Minikube, el ingress controller es un Nginx. Entonces, acá, por ejemplo, tendríamos un Nginx que se va a configurar según la información que tenga este ingress. Y, por ejemplo, sabemos que el ingress es pepito.com, el Nginx va a decir, bueno, a pepito.com se lo tengo que mandar al servicio de Pepito y el servicio de Pepito le pega al pod Pepito. Así simple. Esto Consulta. también, sí. Ahí el controlador. Ujú, ingress Ahí. controller. ¿Ese viene por defecto en el clúster o hay que instalarlo No, aparte? este lo tenés que instalar. En el caso de Minikube, Minikube tiene un add-on de Nginx, Ujú. pero si vos tenés un clúster en la nube, tenés que usar otra EFIC o Nginx, o en el caso de Amazon tenés los ALB. Eso ya depende de una decisión tuya, digamos, de qué controlador vas a usar para tu ingress. Y a partir de eso, configurar las cosas. Bueno, para crearlo, ¿sí? También vamos a usar un YAML. Yo recomiendo siempre, cuando estamos iniciando con Kubernetes, ver los YAML, porque acá es muy fácil leer un YAML, ¿no? Acá ven, por ejemplo, acá la versión del API es Networking V1. Si ustedes se van a un par de versiones antes de Kubernetes, creo que antes de la 19, o sea, Kubernetes 1.19, esta API version sería V1 Beta 1. Entonces, por ejemplo, si ustedes tiran este YAML en un clúster que tiene Kubernetes 1.19, les va a saltar error porque les va a decir la API version V1 no existe, no sé qué me estás diciendo. Bueno, en este caso, creamos un ingress que se va a llamar Nginx Ingress. Con las annotations nosotros vamos a configurar nuestro controller, ¿sí? Y bueno, y el ingress class name también para que venga. Y acá en la parte de las reglas es donde se va a especificar todo, ¿no? El dominio al que le voy a pegar, el example.com, y los paths. En este caso, la barra y el path type prefix. Esto quiere decir que cualquier cosa que sea barra algo, lo va a mandar a mi servicio de Nginx. ¿A qué puerto? Al puerto 80. Entonces, si yo pongo barra, me lo va a mandar a ese servicio. Si pongo barra B1, me lo va a mandar a ese servicio. Todo lo que sea barra, lo que sea, va a ir a parar a este servicio de acá. Entonces, ahora, esto es las tres cosas básicas, digamos, que van a tener en todo clúster. Entonces, vamos a ver cómo se junta todo, pod, service e ingress. ¿Sí? Como bien yo les dije, acá tenemos el nombre del servicio al que va a forwardear el tráfico. Entonces, ¿qué va a decir? Esto va a agarrar y va a decir, che, ¿quién es el servicio que se llama Nginx Service? Va a ir al servicio y va a decir, mira, acá en el metadata este se llama Nginx Service. Se lo voy a mandar, obviamente, al puerto 80 porque este servicio está escuchando en el puerto 80. Si yo acá, por ejemplo, le pongo otro puerto, no va a funcionar porque el servicio está escuchando en el puerto 80. A su vez, el servicio va a decir, me llegó una solicitud y yo se lo tengo que mandar a qué pod. Al pod que tenga un selector con el nombre Nginx. Va a ir a buscar todos los pods que tengan como labels el nombre de Nginx. ¿Sí? Entonces esto va a ir simplemente haciendo un match. Le llega a example.com, le llega el ingress dice, lo tengo que mandar a este servicio, y el servicio dice, yo lo tengo que mandar a todos estos pods. ¿Sí? Así simple. Y ahora les voy a hacer la demo de Minikube con Nginx. ¿Sí? A ver acá. Primero, como dije, en Minikube tiene lo que se llama el add-on de Ingress. Entonces, para habilitarlo, simplemente hacen un Minikube add-ons enable Ingress. Yo ya lo tengo habilitado. Y ahora, para ver si está realmente andando, se ven los namespaces. Y ven que yo acá tengo uno de Ingress Nginx. Entonces yo puedo decir, bueno, mostrame los pods del namespace Ingress Nginx. ¿Qué vemos acá?
bueno, que está justamente el Nginx controller corriendo, y entonces con eso yo ya puedo empezar a hacer pruebas en mi clúster local. Yo en este caso tengo una aplicacióncita que tiene un pod que se llama Hello y que va a usar la imagen esta de Hello App de Google. Ya vamos a ver bien cómo es la cosa. El servicio que se llama Hello Service, y acá está lo que yo les decía, ¿ven? Mi servicio va a escuchar en el puerto 80, pero cada vez que le llegue una request, lo va a mandar al puerto 8080, que es en donde está escuchando la app. Y después, por último, tengo el ingress, ¿sí? Que le pongo el nombre, y yo quiero que el host que sea hello.io me lo mande al servicio de Hello Service que esté acá. Ahora, si yo hago esto en el navegador no me va a andar porque yo esto no lo tengo delegado a ningún lado. Entonces lo que voy a hacer va a ser modificar mi etc host. Etc host. Ole, estoy en otro lado. Antes, me olvidé de un paso muy importante, que es tener la dirección IP de Minikube, que es esta. Entonces yo tengo esta. ¿Qué onda? CD. Ahora sí. Sudo pim etc hosts. Y yo acá le voy a decir, bueno, la IP esta me la mandas a hello.io. Lo guardo y tengo que aplicar el YAML. Qctl apply-f pod service ingress.yaml, y ya van a ver que creó el pod, creó el service y creó el ingress. Si vemos los pods, sabemos que este está corriendo, todo bien. Para ver los servicios, get service, vemos que tenemos Hello Service. Como yo no le puse nada, por defecto te lo crea con cluster IP. Esta va a ser su dirección IP dentro del cluster y va a escuchar en el puerto 80. Y ahora por último vemos el ingress, y que vemos que dice, bueno, tu ingress, Hello Ingress, es de clase Nginx, el host es hello.io y el address es localhost. Entonces si yo ahora voy y hago un curl localhost, no está acá, a ver. Ah, no era localhost, era hello.io. Mala mía, no se ve nada, ahí está. Hello.io, que dice Hello World, versión 1.0.0, hostname hello. Entonces acá el curl sería re mal esto, hello.io. Que me devuelve Hello World, versión 1.0, que si lo ven acá está especificado en la versión de la imagen. Entonces con esto nosotros ya podría acceder a mi aplicación a través de un DNS expuesto. Obviamente esto todo es local, pero es para probar, digamos, no pasa nada. Bien, vamos a volver a presentar acá, y se venga, y el F11 acá, ahí está. Bien, y ahora vamos a ver el deployment, que justamente el deployment lo utilizamos para controlar nuestros pods. En realidad el deployment maneja un replica set que dice cuál es la cantidad de pods mínima que yo quiero que estén corriendo. En este caso, yo puedo hacer un replica set que tenga solamente uno de deseado. Entonces ese replica set se va a encargar de que siempre yo tenga un pod corriendo, ¿sí? Y el deployment, bueno, lo usamos para definir el estado, y lo que tiene de bueno es que le podemos definir los recursos de nuestros pods. Los recursos tenés el request, que son los recursos mínimos, eso es lo que va a pedir el pod para schedulearse en un nodo. Entonces, cuando creemos el deployment, el scheduler va a decir, a ver, este pod me está pidiendo en este caso 64 megas de RAM y un cuarto de CPU. Entonces va a buscar un nodo que tenga esa capacidad y lo va a asignar ahí. Y con los límites nosotros le decimos el recurso máximo que esto puede consumir, ¿no? Porque si nosotros no les ponemos límite, puede haber un memory leak y nosotros no nos vamos a enterar
nunca, porque hasta que se nos acabe la memoria del nodo. Entonces con el límite uno le pone, bueno, esto como mucho puede consumir esta cantidad de CPU y esta cantidad de memoria. En este caso, medio CPU y 128 MB. Entonces, cuando el pod llegue a ese límite, Kubernetes automáticamente te va a reiniciar el pod, ¿sí? No va a consumir más de eso. Dice, llegaste al límite, te reinicio. Listo. La medida de estos recursos para CPU es en millicore, ¿sí? Un CPU son 1000 millicores. También pueden poner 0.5 CPU, sería el equivalente a 500 mili, que sería esto. Acá yo podría poner 0.5 en vez de 500. Y para la memoria lo tenemos en bytes y en B-bytes, básicamente en base 10 o en base 2. Si ustedes ponen 5G, eso lo va a interpretar como 5 gigabytes, entonces va a asignar 5000 megabytes. Si ustedes ponen 5G, eso significa que son 5 GB, ¿sí? Va a alocar 5368,7 megabytes, así es la cosa, megabytes. Esto se los pongo porque esto es a gusto de cada uno, entonces por ahí lo pueden encontrar como G o como G o como 1000 millicore o 0.5 o 0.1 y así van. En este caso, este pod que yo creé tiene un cuarto de CPU y como límite máximo medio CPU. Y acá pueden ver la cantidad de réplicas que yo voy a tener. Esto quiere decir que va a tener siempre 3 pods corriendo. Así simple. Y bajo de este spec, ¿sí? Van a ser todas las especificaciones que va a tener todos nuestros pods, ¿sí? En este caso se va a llamar Nginx y le va a agregar el label de Nginx. Y cuando cree el pod va a poner Nginx- y un caracteres random, hasta completar los 3. En este caso va a usar el contenedor con la imagen de Nginx 1.14 y va a exponer el puerto 80 y le va a agregar estos límites. Entonces ustedes siempre van a ver en un clúster, ya sea productivo o de desarrollo o de prueba o lo que sea, van a ver ingress, service y deployment. Sí o sí. Lo demás es opcional, o sea, depende ya de cada caso, pero siempre va a haber un deployment, un service y un ingress. Así simple. Después, para el escalado horizontal, sí se utiliza el HPA, que justamente lo que significa es Horizontal Pod Auto Scaling. Lo que hace esto es escalar el deployment automáticamente según los recursos que se están consumiendo. Por ejemplo, vos al HPA le podés decir, bueno, si este pod llega al 80% de memoria RAM, créame un pod nuevo. Entonces, Kubernetes va a estar controlando el consumo de ese pod y una vez que llega a ese límite, no sé, al 83%, va a decir, tengo que crear un pod nuevo porque si no, se me va a quedar sin memoria y va a fallar la aplicación. Entonces, te va a crear otro pod más. Y después, cuando disminuya la carga y baje ya del 80%, baje, no sé, a un 70%, ya te va a desescalar eso automáticamente. ¿Sí? Y así como estos recursos, hay muchísimos más. El replica set, que ya más o menos lo expliqué. Después tenemos el stateful set, los daemon set, service account, jobs y cron jobs. Acá les dejé el link con la documentación a todos estos recursos. Y no los doy en la clase porque si no es un montón. Y son cosas que por ahí son muy específicas y en realidad los van a ver en algunos casos y no siempre. Siempre van a ver Ingress Service Deployment, siempre. Y HPA. Si no tienen HPA, tendrían que decir ustedes, acá falta un HPA, ¿cómo tenés tu disponibilidad acá? No tenés HPA, tenés siempre un solo pod y si ese pod se muere, ¿qué pasa? Está ahí. Bien, esto es con todo lo que es Kubernetes per se, ¿sí? Ahora vamos a ver una herramienta muy copada que se llama Helm. Helm básicamente, si vieron todos esos YAML que nosotros estuvimos creando, cuando lo queremos replicar en varios entornos, ya sea dev, QA, producción, management, tendríamos que estar creando un YAML para cada entorno. Ahí es cuando entra Helm. Helm es como un manejador de paquetes de esos YAML. Entonces vos vas a definir tu YAML una sola vez y a través de Helm vas a poder instalarlo, actualizarlo, eliminarlo y
y todo lo que te haga falta. Es como el repositorio de Linux, ¿sí? Es como apt, como dnf, como yay. Tienen su repo y dentro de ese repo tienen, en vez de llamarse lo que se llama un paquete, tienen un chart y ese chart es el que contiene la info de nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, la estructura simplificada de esto es más o menos así. Vos tenés el nombre de tu aplicación y dentro de esa carpeta tenés lo que son los templates o las plantillas, que son justamente los llames que nosotros estuvimos viendo. Un deployment, un service y un ingress, que se van a tomar como plantilla y se van a completar a través de este values que está acá. Bueno, todos tienen un README, que generalmente en los READMEs tienen los valores posibles que pueden tomar el chart, y el chart contiene toda la información de la aplicación, ¿no? La versión, una descripción, etcétera. Ya les voy a mostrar bien. Estos YAML que están acá se hacen, utiliza lo que se llama el Go template, no sé si lo han escuchado hablar, pero básicamente son plantillas que los vamos a ir completando con el values de todo esto. A ver, yo les voy a mostrar ahora. Avísenme si lo vemos bien. Zoom, 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 zoom. Una cosa así. Bueno, en este caso, bueno, lo que no está en ese archivo es el helpers, ¿sí? En este helper se definen un montón de variables, como por ejemplo el nombre del chart, los labels que va a usar, que si se acuerdan los labels son esos que estuvimos viendo. Bueno, y en este caso ven, acá en el deployment, esto es lo que se llama Go template, ¿sí? Va a decir, incluime my app full name que está dentro de este helpers, y lo que va a hacer, va a ir, cuando renderice, va a ir al helpers, va a buscar esto que está acá, y lo va a pegar acá en nombre. Y básicamente es así con todo, ¿no? Acá le está diciendo que del valor values, este que tenemos acá, te tome este valor. Justamente el value es un punto YAML, y entonces nosotros podemos ver cuántas réplicas vamos a querer, en este caso una sola, la imagen, el repositorio donde vamos a traer nuestra imagen, en este caso por defecto siempre usa Docker Hub, si ustedes no le ponen nada acá, lo va a ir a buscar a Docker Hub. Si quieren usar uno privado, tienen que poner toda la URL como gcr.io, bla, 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 y en el caso de AWS, todo el link completo a ese repo. La pull policy, para saber cuándo tiene que pulir la imagen, en este caso, si la imagen no está presente en el nodo, la va a descargar. Y el tag, en este caso, si no le ponen nada, siempre se va a traer el latest. Bueno, la service account, esto es para darle una identidad al pod, es un recurso más de Kubernetes, básicamente es eso. Acá podemos ver, ¿qué más? El servicio donde va a estar escuchando, el puerto, y el ingress. En este caso el ingress también lo configuran, le digo el host, es este, el path es este, y el tipo es implementation specific. ¿Qué significa esto? Que solamente va a matchar la barra. Si yo pongo barra B1, no me va a mandar al servicio la request que yo hice. Siempre va a ser barra. Si yo quiero que sea, no sé, barra health, por ejemplo, health, siempre solamente va a matchar esto, no va a matchar nada. Pero si yo le dejo, como veíamos antes, el prefix, todo lo que sea barra B1, barra health, barra hola, barra pepito, barra todo, eso me lo va a mandar al servicio de la aplicación. Entonces en este caso lo vamos a dejar como estaba. Y acá ven, le pueden configurar los recursos, los límites de CPU y memoria y lo que pide cada uno de estos. Entonces yo ahora les voy a mostrar cómo hacer para ver los YAMLs ya definidos. Simplemente se tienen que instalar Helm, obviamente, y para ver el renderizado de esto, simplemente es en un template. Primero tengo que ir a Charts, My App. ¿Está bien? Está bien. Me tengo que parar donde yo tengo mi chart.yaml y mi values.yaml. Acá en el chart.yaml pueden ver que tienen el nombre de la app, la descripción de la app y algún poco más de metadata, la versión, generalmente usan Semver, pueden poner 1.0.0, y la app version, esta es la versión de la aplicación. Una cosa es la versión del chart, generalmente el chart siempre va cambiando a medida que van cambiando la versión de la aplicación. Si ustedes lanzan la versión 1.17,
van a tener que cambiar la versión del chart, no sé, a 1, por ejemplo. ¿Sí? Según la Zenver, si no saben lo que es, básicamente se hace breaking changes, el primer índice, cambios que se hacen que son retrocompatibles con las versiones anteriores, se cambia y este es para bug fixes o parches. Entonces van a ir cambiando según esa Zenver y listo. Entonces, para ver cómo se generan todos estos YAML solitos, vamos y hacemos un helm template punto, y acá ven que me hace el service, ¿sí? Que le va a poner release name my app. El release name es el nombre que nosotros le vamos a dar a nuestra aplicación cuando la instalemos con Helm. Ahí les voy a mostrar. Bueno, estos son los labels que veíamos, el chart, que con la versión, el nombre y su versión. Managed by Helm, esto es importante porque esto le va a dar la visibilidad a Helm de qué servicios puede manejar. Si esto no está, te va a tirar un error de, che, yo no puedo manejar esto porque no tiene estos labels. ¿Sí? Vemos que es cluster IP, el puerto 80 me lo va a forwardear al puerto HTTP, o sea, al puerto 80. Y el selector, acá está el deployment. Bueno, esto va a seleccionar, ¿no? Obviamente, todo lo que tenga como nombre MyApp y el release name que yo le dé. Entonces, acá van a ver el deployment, se va a llamar release name MyApp, ¿sí? Y el nombre, acá está, este es el nombre, la release name y la cantidad de réplicas que van a tener. Yo quiero una sola réplica. Y el contenedor se va a llamar MyApp con la imagen de Nginx 1.17 y el puerto en el que va a estar escuchando. Entonces, yo, para instalar todo esto, yo dije, bueno, esto me renderizó. Así es cuando se dice que generó el template. Gen template me renderizó, me puso todo bien. Y ahora yo lo que voy a hacer, primero, no sé si vieron que acá el ingress no me lo generó. ¿Por qué no me generó el ingress? Mira, ten false. Entonces, si yo quiero que me genere un ingress, lo único que tengo que hacer es ponerle un true y tirar de nuevo a un gen template. Y acá apareció el ingress. Le dice, vamos a crear un ingress donde va a escuchar char.que.local en este path y se lo vamos a forwardear a este servicio en el puerto 80. Entonces ahora digo, bueno, ahora tengo mi ingress service deployment, lo vamos a instalar. Para instalarlo simplemente es un gen install, el nombre de la release que le van a poner, en este caso le voy a poner MyApp, y el chart. En este caso yo estoy parado justo donde tengo mi archivo .chart.yaml, entonces le voy a poner punto, y con esto ya ven, dice, bueno, el nombre de la release es MyApp, la última vez que se deployó fue hoy a las 7:30, en el namespace default, está deployed, revisión 1, y no tiene ningún test hecho. Entonces yo ahora en este les hago un cache pods. ¿Qué pasó? Es este de acá, si no me equivoco. El Nginx. Para ver cuáles son las releases que ustedes tienen, simplemente hacen un gemlist y acá van a ver la release que tienen, el namespace en el que están, la revisión. Ahora vamos a achicar esto. Ahí está. Cómo está el estado deployado, el nombre del char con su versión y la versión de la app, en este caso la versión de Nginx. Y todo esto. Bien, creo que con eso estamos. Yo ahora les voy a dar, digamos, la tarea para que es bastante simple, la tarea no es nada Un jodido. comentario ahí. Sí. Como para hacer una comparación, Helm para Kubernetes sería como las imágenes de Docker. Nosotros vimos que podíamos escribir nuestro propio Dockerfile, ese Dockerfile nos generaba una imagen y nosotros podíamos después levantar un contenedor de esa imagen. Y después esa imagen, si nosotros queríamos, la subíamos a Docker Hub y la compartimos con todo el mundo, digamos, ¿no? Poniéndola pública. Bueno, la forma de manejar los manifiestos de Kubernetes, que son todos estos recursos que mostraba el Tommy, es a partir de Helm. Entonces, en la comunidad, uno no es que va y pega un archivo con todo el manifiesto completo, sino que lo que hace es compartir a partir de Helm los distintos charts.
Entonces ustedes pueden buscar repositorios en GitHub de las distintas aplicaciones que existen en el mundo, eh, y las más usadas seguramente tengan el char. Pueden buscar, no sé, capa de Grafana, Prometheus, que son Dale. servicios más conocidos y que seguramente alguna vez escucharon de oído alguno de esos. Entonces, esto para la comunidad, como resumiendo, sería como la forma de compartir los manifiestos. Entonces uno va a poder después, si tiene un clúster, instalar esta aplicación que va a instalar todos los recursos de Kubernetes necesarios para que corra y va a usar una imagen de Docker donde va a estar corriendo la aplicación, ¿no? Así es. Sí, de hecho, por ejemplo, acá como dijo Lucas, Grafana, para poder utilizar los chars de Grafana, primero me tengo que traer el repo, porque si no, no me va a servir. Entonces vos te copias esto y vas a la terminal y lo agregas. ¿Ves? Me dice Grafana se añadió a tu repositorio. Entonces yo, antes que eso, lo tiro una actualización por las dudas, gen repo update Grafana. Y me dijo, ya me traje todo, está actualizado. Y yo ahora puedo, ven, con este comando, gen search repo Grafana, puedo ver los charts. Entonces gen search repo Grafana me va a devolver todos los charts que tengo disponibles para instalar. ¿Ven? Grafana con Loki. Y acá está lo de las versiones que yo le dije. La versión del chart 798 usa la versión 856 de Grafana. Y así, ¿ve? Tienen varias opciones de distintos charts. Loki Canary, Tempo y varios más. Y una pregunta ahí que puede surgir es, ¿por qué nosotros le pondríamos un versionado a los charts, por ejemplo? Una de las cuestiones podría ser porque la aplicación va evolucionando, ¿no? Una aplicación, un software, por ejemplo, la aplicación de Grafana, se le van agregando distintas features o se van arreglando los problemas que tiene. Entonces, a medida que esa aplicación va evolucionando, capaz necesita nuevas variables de entorno o capaz necesita nuevos recursos de Kubernetes. Entonces, ya el char que nosotros teníamos antes le vamos a tener que agregar o modificar alguno de los manifiestos. Entonces, ahí puede evolucionar nuestro char. O otra cuestión, Kubernetes todo el tiempo está creando nuevas actualizaciones. Hoy, por ejemplo, en AWS se usa la versión estable de la 1.22, si no me equivoco, pero Kubernetes ya está trabajando en la 1.25 y sacando distintas versiones de la 1.25. ¿Y eso qué significa? Que en las distintas versiones no solo agregan nuevos features, sino que deprecan cosas viejas. Entonces, esta API que antes mencionaba el Tommy, que se llama para un recurso, capaz cambia de una versión beta a una versión estable. Entonces eso significa que nosotros tenemos que dejar de usar un recurso de Kubernetes que ya tiene una API vieja y tenemos que cambiarlos a una, por ejemplo, hay que usa la networking de 1 beta. Llega un momento en que Kubernetes dice, no, che, yo no uso más la beta porque la voy a deprecar, voy a pasar a usar la estable. Entonces nosotros ahí tenemos que ir y modificar nuestros charts para que los manifiestos sean los nuevos, digamos. Entonces ahí tendremos una nueva versión de nuestro chart. Claro, ven acá, ve clarito. Si la versión de Kubernetes que estamos usando es mayor o igual a la 1.19, usamos Networking V1. Si está entre la 14 y la 18, usamos V1 Beta 1. Y si estamos en una que es menor a la 14, usamos Extensions V1 Beta 1. Por eso está bueno ir generando los charts, porque así vos vas versionando tu aplicación junto con la versión de Kubernetes en la que lo vas corriendo. Acá de nuevo lo mismo, ¿ven? Cambian algunas cosas, ¿ven? Si la versión es mayor a 1.18, le tengo que poner el ingress class name. Y lo mismo acá con los paths, el path type se implementó en la 1.18. Y así. Bueno, vamos a darles las tareas, que son tareas bastante simples, digamos. La primera es deployar en su minikube, ¿sí? Grafana y Prometheus. Prometheus es para obtener todas las métricas que ustedes tengan en su clúster y Grafana es para visualizarlas. Después, justamente crear un dashboard de todo Kubernetes en Grafana, cosa de que ustedes puedan entrar a Grafana y no sé, ver
los recursos por namespaces, los recursos de un pod, los recursos de deployment y eso. Y por último, les vamos a dar nosotros un chart de la Flask API que vimos en las clases anteriores, que es la to-do list. Van a tener que arreglar unos errorcitos. El comando, con esto me refiero a que el comando getTemplate se tiene que renderizar y además se tiene que deployar en su mini cluster, en su minikube. Y también que le agreguen el HPA, porque el chart que nosotros le vamos a pasar no tiene HPA. Y ustedes se habrán preguntado, che, ¿qué significa que tienen que renderizar esto? Yo, por ejemplo, acá, ahora vamos a intentar borrar algo del inglés. Y yo quiero hacer ahora estoy parado donde tengo que estar parado, sí. Yo tengo un getTemplate de esto, bueno, lo hizo. Qué atrevido. ¿Qué podemos romper acá, Lucas, para que... Sacarle los end. Con la versión de... Ah, sí, a ver, podemos sacar una versión de acá. A ver, una cosa así. De la API version, ¿sí? Ahí está. Ahora yo tengo un getTemplate, ven, y dice, che, en YAML de la 9 a la 7, en ingress.yaml, la assembly convert dice, che, no tengo los argumentos necesarios. Dice, necesito 2 y tengo uno solo. Entonces van a decir, che, este es un solo argumento, me está faltando la versión. Hacemos eso y tiramos el template y esto ahora sí lo renderiza. Eso es lo que quiere decir renderizar. Agarra ese template y te genera los manifiestos que queremos ver. Eso es nomás. Entonces tienen que arreglar el chart para que renderice y obviamente lo tienen que deployar en Minikube. Estamos. Bueno, y eso es todo por la clase de hoy.